Hola a todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y por favor, lean lo que aparece en pantalla. Hoy les traigo unos temas interesantes con unas gráficas muy impactantes. Vamos a hablar de la recesión en Estados Unidos, un tema que ha vuelto a estar en boca de todos. Analizaremos cómo va la bolsa de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España. ¿Qué está pasando con los mercados emergentes y algunos sectores de la bolsa americana? Al final, como ñapa, les hablaré de dos acciones en Estados Unidos que están muy golpeadas, en niveles de hace muchos años, y que podrían ser de su interés para estudiar. Así que no se pierdan este video. Y recuerden, si les gustan las inversiones y la bolsa, pueden suscribirse al canal, dejarnos un like y un comentario, que nos ayudan mucho. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que se tomaron un minutico para darnos un voto en los premios Tree. Todavía no se sabe quién ganó, pero se gane o se pierda, les agradezco de todo corazón ese tiempo, esos votos y ese cariño. Bueno, comencemos con un tema que se está hablando mucho, la recesión en Estados Unidos. Nuevamente, se está hablando mucho de recesión y hay algunos datos que están encendiendo las alarmas. Por ejemplo, salió un dato del GDP Now de la Fed de Atlanta y los estimados para el primer trimestre del 2025, que estaban en niveles bastante altos, esperando un crecimiento cercano al 2%, se revisaron a la baja. Ahora se está estimando una caída, un decrecimiento del menos 3.7%. Entonces, es un dato bastante preocupante, donde se está haciendo un ajuste a la baja a niveles que serían indicativos de una recesión. El ISM, que también es un indicador en este caso de manufactura y de nuevas órdenes, está también desplomado en niveles de decrecimiento, en niveles recesivos. Y Goldman Sachs aumentó esta semana las probabilidades de una recesión al 35%. Entonces, hay algunos datos económicos que están mostrando las probabilidades de una recesión. Todo esto se está dando especialmente por la incertidumbre y lo que está causando toda esta guerra comercial de Donald Trump. ¿Qué pasaría en caso de que haya una recesión? Les traje esta estadística que es bien interesante. La media de caídas del mercado del Standard & Poor's durante una recesión en las últimas 12 recesiones es del 24%. Es decir, la caída promedio en caso de recesiones es del orden del 24%. Obviamente, ha habido caídas más fuertes del 30, el 40, en algunas crisis como la burbuja.com o el 2008, tuvimos caídas del orden del 50%. Entonces, ha habido más fuertes, pero la media está alrededor del 24%. Asumiendo que haya una recesión, lo cual yo la verdad no sé ni me atrevo a pronosticar, no sé si habrá o no, pero suponiendo que la haya, tirando una hipótesis de que pueda existir, el Standard & Poor's llegaría a caer la media histórica, que es 24%. Entonces eso nos da un objetivo en esta zona, más o menos 4.500, 4.600 puntos del Standard & Poor's. Sería un nivel muy interesante para tener en cuenta en caso de que se diera. De momento, como les decía en el último video, que se los recomiendo mucho, el video de la ruptura es muy interesante porque además está cumpliendo la hipótesis superb. Así que les recomiendo mucho ir a ver ese video si no lo han visto. Pues el mercado está en una etapa bajista, con algunos soportes por aquí en 5.400, con otro soporte por aquí cercano a los 5.000, pero estamos en una tendencia bajista y la estadística dice que el mercado puede caer más. Me encontré estos tres indicadores, son tres indicadores diferentes, miden cosas diferentes. Si quieren, pongan pausa y los miran. Pero lo que dicen todos estos indicadores estadísticos de los movimientos que ha tenido el mercado recientemente es que el mercado puede caer más. Digamos que las últimas veces que el mercado ha tenido comportamientos similares al actual, lo que entrega la estadística es que el mercado todavía puede tener caídas adicionales en las próximas semanas y los próximos meses, para que lo tengan en cuenta. Estamos en una disyuntiva, en un punto muy importante, en una intersección muy importante, que es este punto donde tenemos dos cosas. La primera, si el mercado, si no hay una recesión, digamos que nos faltaría caer un poquito más, pero luego ya vendría un rebote muy fuerte en el mercado. Pero si hay una recesión, nos esperarían muchas caídas todavía adicionales y todavía muchas semanas más de caídas. Entonces, estamos en ese punto. Repito, no creo que nadie nos pueda decir con certeza si viene o no una recesión, yo no lo sé. Pero ténganlo muy presente en sus cabezas.
porque es algo que hemos venido diciendo hace mucho en este canal, de tener cautela con Estados Unidos, tener cautela con el mercado. Llevamos no sé cuántos videos diciendo, el mercado está caro, el mercado está eufórico, el mercado está peligroso, vayan y miren otros mercados. Y pues de momento el mercado está cayendo. Y la pregunta ahora es, ¿viene un rebote pronto si no hay recesión o viene una recesión y nos falta caer más? Entonces, esos son los dos escenarios que tenemos que tener en cuenta. A nivel positivo hay mucho miedo. Y cuando hay tanto miedo, el mercado suele rebotar. Entonces, si miramos el sentimiento del mercado, podríamos ver algunos rebotes. Ya se han venido dando, pero serían de momento, según los otros indicadores que hemos visto y gráficas, serían de corto plazo, para que lo tengan muy presente. Este video es patrocinado por XNEX. XNEX es el nuevo patrocinador del canal. Es el broker retail más grande del mundo, con un enfoque en trading. Para los que no lo conocen, van a encontrar allí comisiones muy competitivas, giros rápidos sin costos adicionales. Es un broker muy interesante para las personas que se dedican al trading, así que lo pueden estudiar. Y queremos agradecer a XNEX por el apoyo a nuestro canal y a la educación financiera. La guerra comercial de Trump le puede salir muy cara a Estados Unidos. Sacaron esta gráfica, es bien interesante, el impacto en la inflación a diferentes países. Y lo más interesante es que dicen que a largo plazo, las tarifas, los aranceles de Trump, el más afectado en temas de inflación podría ser Estados Unidos, después Canadá, después México, mientras que China casi que podría haberse beneficiado. Entonces, esa guerra comercial le puede salir bastante cara a Trump. Le está saliendo muy cara. Se le están cayendo los mercados. Hoy sale una noticia muy interesante. Por ejemplo, que se están empezando a dar conversaciones entre Corea del Sur, Japón y China. Y eso, por supuesto, le conviene a China. Ustedes saben que yo soy enemigo de los aranceles, enemigo de las guerras comerciales. A mí Trump no me gusta. Y pues este tema de la guerra comercial me parece una barbaridad, una cosa totalmente anacrónica, más propia del siglo pasado, del 1900, que de la economía global interconectada que vivimos hoy. Y miren esto, las famosas Magníficas 7, esas grandes tecnológicas que todo el mundo tenía en su portafolio, esas de las que decíamos, cuidado que están caras, cuidado que están eufóricas, pues adivinen, han caído ya bastante. De hecho, acumulan una caída cercana al 20%. Y según la definición técnica, cuando algo cae más del 20%, entra oficialmente en un bear market, o mercado bajista. Entonces las 7 magníficas, muchachos, están oficialmente en un mercado bajista. Y eso es importante, porque nos recuerda que ninguna acción, por buena que sea, está exenta de ciclos, de correcciones, de bajadas duras. Esta ha sido la hipótesis principal de este canal. Mirar hacia emergentes, mirar los ciclos, explorar otros mercados fuera de Estados Unidos. Y les digo algo, esa hipótesis ha sido hermosa. El año 2025 hasta ahora no ha sido el año de Estados Unidos, ni de la tecnología. Hubo un cambio muy importante de sentimiento, un cambio radical en los retornos. Y si miramos los retornos hasta la fecha, encontramos que las acciones internacionales, excluyendo a Estados Unidos, han subido un 8.3%, mientras que el S&P 500 ha caído un 4.8%. Es decir, lo que estamos viendo es el famoso cambio de ciclo. El dinero está rotando, está saliendo de las acciones caras americanas y moviéndose hacia el resto del mundo, que estaba y aún está muy barato. Y no es un fenómeno nuevo, de hecho, desde 1988 no se veía un underperformance tan fuerte de las acciones estadounidenses frente al resto del mundo. Esta gráfica es brutal. Muestra cómo, por décadas, Estados Unidos fue el líder indiscutible. Pero hoy en día, el mundo está cambiando. Y si te quedaste casado con el mercado americano, probablemente te estás perdiendo de oportunidades increíbles en Europa, en Asia, en Latinoamérica. La incertidumbre económica está en niveles récord. Y esto, por supuesto, no es bueno para nadie. Cuando hay tanta incertidumbre, las compañías se frenan, dejan de invertir, de contratar, de innovar, de hacer CAPEX. Todo eso genera, tarde o temprano, desaceleración económica. Y esa desaceleración puede convertirse en recesión. Es un efecto dominó. Y esta otra gráfica que les comparto es muy reveladora.
Hace unos meses veíamos cómo el mercado estaba hiperconcentrado en unas pocas acciones, muy montado en lo que llamamos momentum stocks. Pero eso ya comenzó a desinflarse. La gente ya empezó a salir del mercado, los portafolios se están diversificando. Y eso, aunque en el corto plazo suene negativo, en realidad es buenísimo. Porque cuanto más limpia esté la mesa, más sano será el rebote. Así que no se tomen estas caídas como una tragedia, mírenlas como las oportunidades que realmente son. Vamos ahora con sectores. En este momento, en Estados Unidos, los sectores que mejor lo están haciendo son energía, utilities y salud. Esos tres sectores están liderando el mercado, y tiene sentido. En tiempos de incertidumbre, el dinero busca refugio en sectores defensivos, en sectores que generen flujo constante, que tengan demanda estable. En cambio, los sectores que peor lo están haciendo son tecnología, como veníamos advirtiendo, y consumo. Y aquí hago un alto importante. Cuando empieza a hablarse de recesión, uno de los primeros sectores que se castiga es el consumo. ¿Por qué? Porque la gente se aprieta el cinturón, deja de comprar lo innecesario. Cambia Nike por una marca más barata, cambia Target por una tienda de descuento. Y eso se refleja, como es lógico, en los precios de las acciones. Y hablando de consumo, vamos a lo que les prometí al principio. Dos acciones en Estados Unidos que están muy cascadas, pero que vale la pena estudiar. Primera, Nike. Ya la hemos mencionado antes, y yo personalmente la estoy acumulando. Bastante fuerte, además. ¿Por qué? Porque la caída no es menor. Esta acción estaba en 176, hoy está en 64. Eso es una caída de más del 60%. Pero lo más impresionante no es solo la caída, es que Nike está cotizando en niveles de pandemia. De hecho, está cotizando en los mismos niveles que tocó en 2015. Es decir, hace 10 años. Y eso, en una empresa con la marca, la historia y el flujo de Nike, es algo que no se ve todos los días. Ahora, hablemos de valoraciones. Nike está cotizando a 21 veces utilidades. Y si vemos la gráfica, ese es uno de los niveles de valoración más bajos desde el año 2013. Las utilidades de Nike en 2015 eran de 0,90 por acción. Hoy están por encima de 2. Casi que se han triplicado, pero el precio de la acción está en el mismo nivel que hace 10 años. Es una clara desconexión entre precio y valor. Por supuesto, esto no es una recomendación de compra, pero sí una invitación a estudiar seriamente esta empresa. Segunda acción, Target. Otra joya del consumo que ha sido duramente golpeada. Target venía de niveles de 265 y hoy está en 104. Ha perdido más del 60% de su valor. Y, nuevamente, estamos hablando de una empresa sólida, con una gran red logística, buena presencia nacional, fuerte en el e-commerce, pero que ha sido castigada por el cambio de ciclo. Y al igual que Nike, Target está cotizando en niveles de valoración históricamente bajos. Hoy está a 11 veces utilidades, cuando su promedio histórico es de 16. Eso quiere decir que está en niveles de crisis, niveles de COVID, de 2008, de grandes caídas del mercado. Y en esas ocasiones ha rebotado con mucha fuerza. Nada garantiza que eso vuelva a pasar, pero definitivamente es un punto de estudio interesante. Y si te gustaron estas dos acciones, te cuento que en el servicio internacional tenemos muchas más. Tenemos como 15 acciones en niveles de valoración que llamamos históricos, o value. Acciones de empresas sólidas, con flujos predecibles, que están en zonas muy atractivas de compra. Así que si te interesa ese contenido más profundo, ya sabes dónde encontrarnos. Ahora hablemos un poco de nuestra casa, la Bolsa de Colombia. Muchos la miraron por encima del hombro, muchos dijeron que no servía, que era un chiste. Pero aquí les dijimos, oportunidad histórica en Colombia. Y miren lo que ha pasado. Este año Nutresa sube un 58%, PF Sura, que era mi primera o segunda posición más grande, sube un 47%. El año pasado también tuvo un retorno brutal, y este año sigue con fuerza. También tenemos a Mineros con un 32%, BBC con 27%, en general muy buenos retornos. Y estamos apenas en abril. Estamos hablando de retornos del 47%, 36%, 25%, 17%, en 4 meses. Brutal. Y ojo, algunas de estas acciones que aparecen como bajaron fue porque pagaron dividendos. Por ejemplo, Ecopetrol pagó un dividendo bien generoso. Así que si a ese 25% le sumas el dividendo, estamos hablando de más de un 30% de retorno real. La bolsa colombiana ha sido espectacular.
Y esto demuestra una vez más que las mejores oportunidades no siempre están donde todos están mirando. Y para los que son más conservadores, los CDTs siguen estando atractivos. Todavía se consiguen por encima del 10%. Aquí les dejo un pantallazo de mejorcd.com. Es una herramienta muy útil para comparar tasas y abrir productos financieros sin vueltas, sin comisiones, todo en línea. Y es clave que lo tengan en cuenta, porque a medida que las tasas sigan bajando, estos retornos también van a empezar a bajar. Hace poco teníamos CDTs al 14, al 15, incluso al 16%. Hoy están en el 10 y si bajan más las tasas pueden caer al 9 o al 8%. Así que si están pensando en un CDT, háganlo pronto. Y bueno, para cerrar, quiero recordarles que la clave está en no dejarse llevar por las emociones. El mercado está bajista, sí. Hay miedo, sí. Pero donde hay miedo, también hay oportunidad. Hoy más que nunca hay que ser analíticos, pacientes y estratégicos. Mirar más allá del ruido, más allá de las noticias, más allá de la euforia y el pánico. Mirar con ojos de inversionista real. Porque el verdadero dinero, el que cambia vidas, no se hace en las subidas, se hace en las caídas, cuando todos huyen y tú estás estudiando, aprendiendo y comprando valor. Ahora bien, muchos se estarán preguntando, ¿y qué hago en medio de toda esta incertidumbre? Bueno, empecemos por lo esencial. Diversificar. No te quedes solo con acciones estadounidenses, por muy sólidas que parezcan. Mira hacia los mercados emergentes, hacia Europa, hacia América Latina. Mira los sectores defensivos. Busca empresas que estén generando flujo de caja positivo y que no dependan exclusivamente del crédito barato para sobrevivir. Esa es la clave. Y aquí entra nuevamente la importancia del ciclo económico. En este canal hemos hablado muchísimo de los ciclos. No solo de los ciclos de mercado, sino también de los ciclos de liquidez, de los ciclos de crecimiento y recesión, de los flujos de capital entre países. Y este año, el 2025, ha sido la confirmación perfecta de esa teoría. El dinero se está moviendo, amigos. Ya no está yéndose ciegamente a las acciones tecnológicas, sino que está buscando refugio en otras geografías, en otros activos, en empresas más tradicionales, más estables. Por ejemplo, si miramos el rendimiento relativo de las acciones estadounidenses versus las acciones internacionales, estamos viendo un cambio brutal. Desde 1988 no se veía una diferencia tan grande. Es decir, las acciones del resto del mundo están superando con creces a las estadounidenses. Eso no significa que Estados Unidos ya no sea una economía fuerte, lo sigue siendo, pero sí indica que el ciclo actual favorece a los mercados que estuvieron rezagados por años. Y si tú eres de los que sabe aprovechar ciclos, ahí está el oro. Pasemos ahora a otro punto clave, la inversión en renta fija. Sí, ya sé que muchos la miran como aburrida, como para los papás o para gente que no quiere riesgo. Pero escúchame, los CDTs siguen dando rendimientos por encima del 10% anual. En un mundo donde los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años están apenas por encima del 4%, eso es un diferencial tremendo. Abrir un CDT hoy, si logras asegurarlo al 10%, es como ganarte un premio de estabilidad. Y lo mejor, con riesgo mínimo. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que en la medida en que las tasas de interés sigan bajando, como lo ha proyectado el mercado para la segunda mitad del año, estos rendimientos también van a bajar. Si hoy ves un CDT al 10%, tal vez en unos meses lo veas al 9, al 8 o incluso menos. Por eso es importante actuar con anticipación y aprovechar mientras se pueda. Volviendo al tema de acciones golpeadas, hablemos un poquito más de las dos estrellas que te mencioné, Nike y Target. En el caso de Nike, que está hoy en $64, lo interesante es la comparación histórica. Esta misma acción, en el pico de la pandemia y luego con la recuperación, llegó a estar en $176. Es decir, ha perdido más de un 60% de su valor desde su máximo. Pero lo más impactante es que, si miramos los niveles de hoy, son equivalentes a los de 2015. Estamos hablando de una década completa sin crecimiento en precio. Eso, por supuesto, no es común en una empresa líder de consumo global, con una marca reconocida en todo el mundo y con un modelo de negocio que sigue generando utilidades crecientes. Y si analizamos su relación precio-utilidad, o sea, su múltiplo PE, está cotizando a 21 veces sus utilidades. Ese es uno de los niveles más bajos en más de 10 años.
Y lo más curioso es que las utilidades hoy son más del doble de las que eran en 2015. Es decir, el precio está igual, pero la empresa gana mucho más. Esa es una de esas ineficiencias del mercado que, cuando uno las detecta, valen oro. En cuanto a Target, su situación también es digna de análisis. Esta acción llegó a cotizar a $265 y hoy está en $104. Eso representa una caída superior al 60%. En términos de valoración, Target está cotizando a 11 veces utilidades, cuando su promedio histórico ha sido de 16 veces. Y estamos hablando de niveles de valoración que solo se han visto en momentos de crisis como el COVID o la gran recesión del 2008. Y aquí viene el punto clave. No estoy diciendo que estas acciones van a rebotar mañana. Nadie tiene una bola de cristal. Lo que digo es que, si estás invirtiendo con visión de largo plazo, estás viendo oportunidades que históricamente han dado excelentes retornos a quienes han tenido paciencia y han sabido comprar en momentos de miedo. Y quiero cerrar esta parte con una reflexión muy importante. La paciencia paga. El mercado castiga al impaciente, pero premia al que estudia, al que espera, al que no se deja llevar por las emociones. Cuando todos están vendiendo por miedo, los grandes inversionistas están comprando valor. Y eso es lo que quiero que entiendan. Estos ciclos son normales. Las caídas son parte del proceso. La clave está en saber diferenciarlas. No es lo mismo una caída en una empresa que está quebrando que una caída en una empresa sólida que sigue generando caja, expandiéndose y mejorando márgenes. Y eso aplica también a la Bolsa de Colombia. Muchos se burlaron de la bolsa local, dijeron que era un chiste, que no valía la pena. ¿Pero qué pasó? Nutresa sube 58% en lo que va del año. PF Sura, que fue una de nuestras grandes apuestas, sube 47%. Y no olvidemos a Minero, con 32%, o la BBC, con 27%. Y esto es en apenas 4 meses. Si anualizamos estos retornos, estamos hablando de cifras que compiten con cualquier mercado desarrollado, pero con acciones que estaban olvidadas, subvaloradas y sin cobertura. Eso, amigos, es valor. Valor en el sentido más profundo. Encontrar activos que el mercado ha dejado de mirar, pero que siguen teniendo fundamentos sólidos. Y cuando ese valor se encuentra en mercados pequeños, como el colombiano, la rentabilidad potencial se dispara. Entonces, recapitulando, hay probabilidades crecientes de recesión en Estados Unidos. El mercado ya está en una fase bajista, con caídas en sectores clave como tecnología y consumo. Hay datos alarmantes como el GDP Now de la Fed de Atlanta, que proyecta un decrecimiento del menos 3.7%. Las acciones tecnológicas están en un bear market. Los emergentes están tomando la delantera, con rendimientos superiores al 8% en lo que va del año. Los CDTs siguen ofreciendo retornos superiores al 10%. Y tenemos acciones como Nike y Target en niveles de valoración históricamente bajos, que vale la pena estudiar a fondo. Así que ahí lo tienen. Mucha tela por cortar, muchas decisiones por tomar. Pero lo más importante, mantener la cabeza fría, seguir estudiando y no dejarse llevar por el ruido. Porque los mercados son cíclicos, pero las oportunidades, esas son para quien se prepara. Y seguimos, familia, porque esto no termina aquí. Aún hay muchísimo por analizar. Y como siempre, la clave está en mirar más allá de los titulares y entender qué nos están diciendo realmente los números, los ciclos y las señales del mercado. Quiero ahora hablarles de un concepto que muchas veces se pasa por alto, la rotación sectorial. ¿Qué significa esto? Básicamente, que los grandes capitales institucionales, cuando perciben que un ciclo está agotado, no es que saquen todo su dinero del mercado y se vayan, no. Lo que hacen es rotar. Se mueven de un sector a otro, de una geografía a otra, de una tesis de inversión a otra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Durante años, el dinero se concentró en tecnología, en las big caps americanas, en lo que algunos llamaban acciones eternas, como Apple, Amazon, Tesla, Microsoft. Todos las querían. Todos estaban sobreexpuestos. Y claro, subieron como la espuma. Pero esa burbuja se estaba inflando demasiado. Y lo que estamos viendo hoy no es más que una descompresión lógica. No es el fin del mundo. No es el colapso del sistema. Es simplemente el reacomodo de los flujos hacia activos más sensatos en términos de precio y valoración.
Ahora, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Pues bien, en primer lugar, hacia sectores defensivos. Lo estamos viendo con claridad: energía, utilities, salud. ¿Por qué? Porque son sectores que, incluso en recesión, siguen generando ingresos. La gente no va a dejar de pagar su factura de luz o de ir al médico solo porque el mercado esté cayendo. Esos sectores resisten mucho mejor las tormentas económicas, y eso los convierte en refugios naturales del capital. En segundo lugar, se está yendo a mercados emergentes. ¿Por qué? Porque están baratos. Es así de simple, y eso lo venimos diciendo aquí hace rato. Si comparas los múltiplos de valoración de mercados como Brasil, México, Colombia, incluso algunos países asiáticos como Indonesia o Vietnam con los de Estados Unidos, la diferencia es abismal. Mientras que el S&P 500 todavía cotiza alrededor de 23 veces utilidades, lo cual es carísimo para un entorno de alta incertidumbre, muchos mercados emergentes están en múltiplos de 10 o incluso 8 veces utilidades. Eso es más de un 50% de descuento. Y créeme, los gestores de fondos globales sí que lo ven. Y tercero, se está yendo a empresas tradicionales, con modelos de negocio probados, que estaban fuera del radar de los especuladores. Empresas que no están de moda, que no hacen ruido, pero que generan caja todos los días. Empresas que pagan dividendos consistentes, que tienen balances sanos y que además están cotizando a múltiplos de oportunidad. Ese es el verdadero value investing, y hoy más que nunca está tomando fuerza. Y hablemos un poco más del miedo, porque el miedo, aunque suene raro, es un excelente indicador. Cuando todo el mundo está optimista, cuando los portafolios están a reventar de acciones caras, cuando los foros de inversión están llenos de euforia, eso es peligroso. Pero cuando hay miedo, cuando todo el mundo habla de recesión, cuando la gente empieza a salirse del mercado, cuando las noticias son todas negativas, ahí es donde se generan las verdaderas oportunidades. Y no es que lo diga yo. Lo ha dicho Warren Buffett, lo ha dicho Howard Marks, lo ha dicho Ray Dalio. El mejor momento para comprar no es cuando todo sube, sino cuando hay sangre en las calles. Y hoy, en muchos sectores hay sangre. No literal, por supuesto, pero sí en los gráficos, en las valoraciones, en los volúmenes de transacción. Y ya que menciono las commodities, hablemos un poquito de eso. Porque hay un mini ciclo que se está empezando a mover allí. Muchas materias primas, que habían estado dormidas, están comenzando a despertar. El cobre, por ejemplo, ha subido fuertemente en las últimas semanas, impulsado por la expectativa de reactivación en China y por la transición energética global, que requiere toneladas y toneladas de este metal. Lo mismo pasa con el litio, que tras un año de corrección está encontrando piso. Y ni hablar del oro, que vuelve a coquetear con sus máximos históricos, impulsado por la debilidad del dólar y la búsqueda de refugio ante la incertidumbre. ¿Te das cuenta? Hay un mundo de oportunidades ahí afuera, pero solo las aprovecha quien está dispuesto a estudiar, a investigar, a tomar decisiones basadas en datos y no en emociones. Por eso insisto tanto. No te dejes llevar por el pánico, ni por la euforia. Usa el miedo del mercado como tu mejor herramienta. Porque si tú estás tranquilo, informado y con una estrategia clara, lo que para otros es una tormenta, para ti puede ser el viento que impulse tu barco hacia un puerto mejor. El secreto suizo para la libertad financiera. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo piensas sobre el dinero. ¿Qué pasaría si la seguridad financiera no tuviera nada que ver con cuánto dinero ganas, sino con cómo lo manejas y piensas sobre él? Cuando miramos a Suiza, vemos un país que es sinónimo de riqueza, estabilidad financiera y una economía próspera. ¿Pero es solo por sus famosos bancos, sus lujosos relojes y sus altos salarios? ¿O hay algo más profundo, algo arraigado en su mentalidad y hábitos financieros que los hace inmunes al estrés económico? Porque si realmente lo piensas, ¿por qué los suizos parecen haber dominado el juego del dinero, mientras el resto del mundo lucha con deudas, gastos impulsivos y una constante incertidumbre financiera? Los suizos no ven el dinero solo como algo para gastar. Lo ven como un recurso para proteger, multiplicar y asegurar su futuro. No dependen de la suerte, ni de ingresos altos, ni de esquemas para hacerse ricos rápidamente. En su lugar, siguen un sistema, una filosofía, una forma de vida que ha mantenido su independencia financiera generación tras generación. Ellos ahorran antes de gastar,
Invierten antes de darse lujos y planifican antes de hacer cualquier movimiento financiero. Mientras muchos viven de cheque en cheque, esperando que su situación mejore en el futuro, los suizos están diseñando ese futuro con disciplina y previsión. Así que la verdadera pregunta es, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo construyen riqueza, evitan la deuda y crean libertad financiera sin siquiera necesitar ser ricos para empezar? En este análisis, desglosaremos la fórmula suiza para la maestría financiera, los hábitos simples pero poderosos que los han convertido en un modelo mundial de administración del dinero. Si estás cansado de la incertidumbre financiera y quieres tomar el control total de tu dinero para construir riqueza duradera, sigue leyendo. Porque una vez que comprendas cómo los suizos piensan sobre el dinero, nunca volverás a ver tus finanzas de la misma manera. 1. La mentalidad suiza sobre el dinero. El verdadero secreto de la libertad financiera. Si la seguridad financiera no se tratara de cuánto ganas, sino de cómo piensas sobre el dinero, ¿cambiarías tu forma de verlo? ¿Por qué hay personas que ganan millones y aún así tienen problemas financieros, mientras que otras, con ingresos modestos, logran mantenerse económicamente estables? La respuesta no está en el sueldo, sino en la mentalidad. En Suiza, el dinero no es solo algo que se gana y se gasta, sino algo que se protege, se cultiva y se respeta. Desde la infancia, los suizos aprenden que la estabilidad financiera no es cuestión de suerte, sino de disciplina, planificación y paciencia. Ellos no persiguen tendencias ni caen en la ilusión de la riqueza basada en compras llamativas. En cambio, se enfocan en lo que realmente importa: seguridad financiera y estabilidad a largo plazo. Mientras en muchas culturas se celebra el gasto como una recompensa, los suizos ven el dinero como una responsabilidad. Cada franco suizo gastado es una elección entre la gratificación instantánea y la tranquilidad futura. No dejan que sus emociones dicten sus decisiones financieras. En su lugar, hacen una pausa, analizan y se preguntan: 1. ¿Realmente necesito esto? 2. ¿Este gasto me servirá a largo plazo? Esta mentalidad no se trata de restricciones, sino de control. Los suizos entienden que la verdadera riqueza no se mide por cuánto posees, sino por cuán seguro y libre te sientes financieramente. Y esa es la razón por la que no solo ahorran dinero, sino que lo dominan. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasaría si comenzaras a pensar como los suizos? ¿Qué pasaría si vieras el dinero no como algo que hay que perseguir, sino como algo que hay que gestionar con inteligencia? ¿Qué pasaría si entendieras que la libertad financiera no es cuestión de suerte, sino de elecciones diarias? Porque una vez que cambias tu mentalidad sobre el dinero, todo lo demás empieza a encajar. Uso 12. La regla del 50-30-20. La fórmula suiza para la seguridad financiera. ¿Por qué algunas personas tienen dificultades económicas sin importar cuánto ganen, mientras que otras construyen riqueza de manera silenciosa y constante? La diferencia no está en sus ingresos, sino en cómo priorizan su dinero. La mayoría de las personas sigue un patrón común: gastar primero, ahorrar después. Si queda algo al final del mes, lo ahorran. Si no, posponen el ahorro hasta un mejor momento que nunca parece llegar. Los suizos hacen exactamente lo contrario. No ahorran lo que sobra después de gastar. Gastan lo que sobra después de ahorrar. La tradicional regla del 50-30-20 sugiere dividir los ingresos de la siguiente manera. 1. 50% para necesidades esenciales: alquiler, comida, transporte. 2. 30% para deseos y estilo de vida: entretenimiento, compras. 3. 20% para ahorros e inversiones. Pero en Suiza, los ahorros e inversiones siempre son una prioridad, muchas veces superando el 30%, mientras que los deseos toman un lugar secundario. No se trata de privaciones, se trata de control. Los suizos saben que la seguridad financiera no es cuestión de esperar que el dinero dure, sino de asegurarse de que lo haga. Claro, no siempre es fácil apartar el 30% del sueldo. La vida tiene gastos inesperados. Las cuentas se acumulan. Las emergencias aparecen de la nada. Pero la verdadera pregunta es, ¿puedes empezar con algo pequeño y aumentarlo con el tiempo? ¿Podrías apartar aunque sea un poco más de lo que haces ahora? ¿Podrías ajustar ciertos gastos para que tu futuro no sea una carrera interminable detrás del dinero? Los suizos entienden que la libertad financiera no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas decisiones disciplinadas que se suman con el tiempo. No esperan un mejor sueldo, un nuevo trabajo o mejores circunstancias. Empiezan donde están y ajustan sobre la marcha.
Ese es un principio que cualquiera puede aplicar. Porque al final del día, ahorrar no se trata de sacrificio, sino de tranquilidad. Se trata de saber que, pase lo que pase, estarás preparado. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿puedo permitirme esto? Cambia la pregunta a, ¿esta elección beneficiará a mi yo del futuro? Porque una vez que empiezas a priorizar tu futuro en lugar de tu presente, tu situación financiera cambia para siempre. Próximos pasos. Toma acción. Hoy mismo, ahora que conoces los principios financieros suizos, tienes dos opciones. 1. Seguir con los mismos hábitos financieros y esperar que las cosas mejoren por sí solas. 2. Empezar a aplicar estas estrategias desde hoy y tomar el control total de tu futuro financiero. La libertad financiera no es un sueño inalcanzable. Es el resultado de decisiones inteligentes tomadas de manera constante a lo largo del tiempo. Si estás listo para cambiar tu vida financiera, haz lo siguiente ahora mismo. Suscríbete para recibir más estrategias sobre inversión, ahorro y libertad financiera. Comenta, voy a manejar mi dinero como un suizo. Elige una acción concreta que aplicarás hoy mismo para mejorar tu situación financiera. El camino suizo hacia la estabilidad financiera. Hábitos que construyen riqueza a largo plazo. Ahora que hemos explorado la mentalidad suiza y su enfoque disciplinado hacia el dinero, es hora de profundizar en los hábitos prácticos que los mantienen financieramente sólidos. La riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas tu dinero. No importa si tienes un ingreso alto si gastas todo lo que ganas. Por otro lado, incluso alguien con un ingreso modesto puede alcanzar la seguridad financiera si sigue un plan estratégico. Los suizos han demostrado que la clave del éxito financiero no está en la suerte ni en ingresos extraordinarios, sino en los hábitos diarios y las decisiones inteligentes que toman constantemente. A continuación, exploraremos 5 estrategias adicionales que han convertido a Suiza en un modelo de independencia y estabilidad económica, y cómo puedes aplicarlas en tu vida. 3. Evitar las deudas innecesarias. La regla de oro suiza. En muchos países, las deudas son una parte común de la vida. Comprar un coche con un préstamo, pagar unas vacaciones con una tarjeta de crédito o financiar cualquier gasto con la promesa de pagarlo después es lo habitual. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de ver las deudas como una necesidad y comenzáramos a verlas como un obstáculo para la libertad financiera? En Suiza, el endeudamiento no es algo normalizado como en otros países. Los suizos ven la deuda como una amenaza a su seguridad financiera y la evitan siempre que pueden. Si necesitan algo costoso, no buscan crédito de inmediato, sino que ahorran hasta que pueden pagarlo sin comprometer su estabilidad financiera. Este enfoque es completamente opuesto al de muchas economías modernas, donde se anima a las personas a gastar dinero que aún no tienen. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia? 1. Evita financiar compras innecesarias. 1. Antes de endeudarte, pregúntate, ¿puedo pagar esto sin necesidad de un crédito? 1. ¿Realmente lo necesito? 2. Ahorra para las compras importantes. 2. Si deseas algo costoso, establece un plan para ahorrar y págalo sin recurrir a la deuda. 3. Si ya tienes deudas, haz un plan de pago agresivo. 3. Prioriza eliminar las deudas más costosas, aquellas con tasas de interés más altas, y luego trabaja en pagar el resto. 4. Usa el crédito de manera inteligente. 4. Si necesitas financiamiento, usa préstamos con tasas bajas y evita cargar altos intereses en tarjetas de crédito. ¿Por qué es esto tan poderoso? Al evitar deudas innecesarias, te liberas del estrés financiero y tienes mayor control sobre tu dinero. En lugar de trabajar para pagar intereses, haces que tu dinero trabaje para ti. Los suizos entienden que cuando debes dinero, tu futuro ya está comprometido. Al evitar la deuda, conservan su libertad de elección y pueden aprovechar oportunidades sin cargas financieras. Si quieres aplicar este principio en tu vida, comienza eliminando deudas y cambia tu mentalidad sobre el crédito. 4. Invertir en educación y habilidades, la clave del crecimiento financiero suizo. La educación en Suiza no solo se centra en obtener un título universitario. La educación financiera es una parte esencial de su cultura. Desde temprana edad, los suizos aprenden el valor del dinero, cómo administrarlo y cómo hacerlo crecer. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente.
En muchos países, las personas dependen únicamente de sus salarios y esperan que sus empleos sean su única fuente de ingresos. Pero los suizos entienden que invertir en su conocimiento es la mejor manera de aumentar su valor en el mercado y generar más oportunidades. ¿Cómo aplicar esta estrategia? 1. Nunca dejes de aprender. 1. No importa tu edad, siempre puedes adquirir nuevas habilidades que aumenten tus ingresos. 2. Aprende sobre inversiones. 2. La educación financiera es clave para hacer crecer tu dinero. 2. Dedica tiempo a aprender sobre inversiones, bienes raíces, negocios y otras oportunidades. 3. Invierte en tu crecimiento personal. 3. Toma cursos, lee libros sobre finanzas y rodéate de personas que también buscan mejorar sus conocimientos. 4. Desarrolla habilidades que aumenten tu valor. 4. No dependas solo de tu trabajo actual. 4. Aprende habilidades que te permitan ganar dinero de múltiples formas. Los suizos saben que la verdadera riqueza proviene del conocimiento. Mientras más entiendas sobre dinero, mejores decisiones tomarás y más oportunidades crearás para ti mismo. 5. Construir múltiples fuentes de ingreso, la protección contra la inestabilidad económica. La mayoría de las personas dependen de un solo ingreso, su salario. Pero, ¿qué pasa si lo pierden? ¿Qué pasa si la empresa donde trabajan cierra? Los suizos saben que depender únicamente de un empleo es un riesgo financiero enorme. Por eso, muchas personas en Suiza construyen múltiples fuentes de ingresos, diversifican sus inversiones y buscan maneras de generar dinero más allá de su trabajo principal. Estrategias para diversificar tus ingresos. 1. Empieza un negocio paralelo. 1. Puede ser algo tan simple como vender productos en línea, ofrecer servicios o monetizar un hobby. 2. Invierte en bienes raíces. 2. Muchos suizos invierten en propiedades para generar ingresos pasivos con rentas. 3. Explora ingresos digitales. 3. Puedes vender cursos en línea, crear contenido que monetice o participar en inversiones digitales. 4. Aprovecha el poder de la inversión. 4. Ya sea en acciones, fondos indexados o negocios, hacer que tu dinero trabaje por ti es la mejor forma de construir riqueza. Si construyes varias fuentes de ingreso, no importa si pierdes tu trabajo o si hay una crisis económica, seguirás teniendo dinero entrando a tu cuenta. 6. Ahorrar con propósito. La diferencia entre guardar dinero y construir riqueza. No se trata solo de ahorrar dinero por ahorrar. Los suizos ahorran con un propósito claro en mente. Cada franco que ahorran tiene una razón. 1. Para inversiones futuras. 2. Para comprar bienes sin necesidad de endeudarse. 3. Para asegurarse un retiro cómodo. En muchos lugares, ahorrar se ve como un sacrificio. Pero en Suiza, es una estrategia para vivir mejor y tener tranquilidad. ¿Cómo empezar a ahorrar con propósito? 1. Crea un fondo de emergencia. 1. Asegúrate de tener al menos 6 meses de gastos cubiertos. 2. Establece metas de ahorro. 2. Define cuánto necesitas para inversiones, viajes o cualquier otro propósito financiero. 3. Hazlo automático. 3. Configura transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro o inversión. Ahorrar no significa privarse, significa prepararse para el futuro y evitar depender de préstamos y créditos. Adopta la mentalidad suiza y transforma tu futuro financiero. La seguridad financiera no se trata de suerte ni de ingresos altísimos. Se trata de tener una mentalidad disciplinada, ahorrar antes de gastar, evitar las deudas innecesarias, aprender constantemente sobre dinero, crear múltiples fuentes de ingresos, invertir con paciencia y visión a largo plazo. Los suizos han perfeccionado estos hábitos a lo largo de generaciones, pero tú también puedes aplicarlos en tu vida. El verdadero camino hacia la libertad financiera. Construyendo un futuro sin preocupaciones. Ahora que hemos explorado la mentalidad suiza y cómo aplican estrategias financieras efectivas, es momento de llevar todo esto a la acción. ¿Por qué tantas personas siguen atrapadas en problemas económicos a pesar de tener ingresos decentes? Porque no siguen un plan estructurado. No han desarrollado el hábito de manejar su dinero con disciplina, ni han creado un sistema que los proteja contra imprevistos. Pero aquí está la verdad. Si no controlas tu dinero, alguien más lo hará por ti.
Los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, los prestamistas y el sistema financiero están diseñados para que el dinero fluya hacia ellos, no hacia ti. Si sigues los hábitos de consumo convencionales, terminarás trabajando toda tu vida para pagar intereses, deudas y mantener un estilo de vida que en realidad no puedes costear. Pero si adoptas la mentalidad suiza, la historia cambia por completo. Vas a estar en control. Tu dinero trabajará para ti, no al revés. Así que sigamos con más estrategias que puedes aplicar desde hoy para asegurar tu futuro financiero. 7. No depender del gobierno o del sistema de pensiones para el retiro. En muchos países, la gente confía en los fondos de pensiones o en el gobierno para garantizar su retiro. Sin embargo, la verdad es que las pensiones públicas están en peligro en la mayoría de los países debido al envejecimiento de la población y a problemas económicos estructurales. En Suiza, la mayoría de las personas no dependen exclusivamente del gobierno para su jubilación. En su lugar, siguen un modelo de 3 pilares que les permite construir su propia seguridad financiera. ¿En qué consiste este modelo de retiro? 1. Pensión pública. 1. Un sistema de seguridad social, pero que no es suficiente para vivir cómodamente. 2. Pensión privada. 2. Fondos personales que cada trabajador acumula durante su vida laboral. 3. Inversiones personales. 3. Activos como bienes raíces, acciones o negocios que generan ingresos pasivos. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? 1. No dependas solo de la pensión gubernamental. 1. Asume que el sistema de retiro no será suficiente y comienza a construir otras fuentes de ingreso. 2. Empieza a invertir lo antes posible. 2. Un fondo de inversión puede crecer de manera exponencial con el tiempo. 3. Piensa en generar ingresos pasivos. 3. Un negocio. Propiedades en renta o dividendos pueden garantizarte un retiro sin preocupaciones. La lección es clara. Quien confía únicamente en el gobierno para su jubilación está tomando un riesgo enorme. En cambio, quien construye su propia seguridad financiera tendrá la libertad de decidir cuándo y cómo retirarse. 8. No gastar en cosas que no aportan valor a largo plazo. Uno de los mayores errores financieros que comete la mayoría de las personas es gastar en cosas que no les generan valor real. Compran gadgets, ropa de marca, autos nuevos y artículos de lujo, pero descuidan la inversión en su crecimiento, en educación o en activos que generan ingresos. Los suizos son extremadamente selectivos con sus gastos. No es que no disfruten de la vida, sino que priorizan lo que realmente importa. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia? 1. Antes de comprar algo, hazte estas preguntas. ¿Esto me hará ganar más dinero en el futuro? ¿Me ayudará a mejorar mi calidad de vida a largo plazo? ¿Podría usar ese dinero para algo más valioso? 2. Reduce el gasto en cosas que pierden valor con el tiempo. 2. Un auto nuevo, por ejemplo, pierde casi el 30% de su valor en los primeros 3 años. 2. Considera opciones más inteligentes. 3. Gasta en experiencias, no solo en cosas. 3. Viajes, cursos y nuevas habilidades pueden aportar mucho más a tu vida que comprar algo material. 4. Si quieres darte un lujo, ahorra para ello en lugar de financiarlo con deudas. 4. Disfrutar es importante, pero no a costa de tu estabilidad financiera. En resumen, cada compra que hagas debe tener un propósito. Evita gastar solo por impulso o por presiones sociales. 9. No seguir las finanzas de la multitud. Pensar de forma independiente. Si sigues lo que hace la mayoría de las personas, terminarás teniendo los mismos problemas financieros que ellos. Los suizos piensan diferente. No siguen modas financieras ni toman decisiones basadas en lo que hacen los demás. Tienen una mentalidad a largo plazo y entienden que la verdadera riqueza no viene de aparentar, sino de tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Cómo puedes hacer lo mismo? 1. No sigas tendencias de inversión sin investigar. 1. Muchas personas invierten en criptomonedas, acciones o negocios sin entender realmente cómo funcionan. 1. Infórmate antes de tomar cualquier decisión. 2. No gastes solo porque los demás lo hacen. 2. Si todos están comprando el último modelo de teléfono o endeudándose para un coche nuevo, eso no significa que sea una buena decisión para ti. 3. Evita compararte con los demás. 3.
En lugar de gastar para impresionar a otros, concéntrate en construir tu propio camino financiero. 4. Ten una estrategia clara para tus inversiones. 4. No te dejes llevar por el pánico o la emoción del mercado. 4. Toma decisiones basadas en lógica y planificación. Si quieres lograr independencia financiera, tienes que dejar de seguir a la multitud y empezar a pensar de manera estratégica. 10. Vivir por debajo de tus posibilidades, incluso si ganas mucho. Una de las razones por las que muchas personas nunca logran la estabilidad financiera es porque aumentan sus gastos en la misma proporción que aumentan sus ingresos. Cada vez que reciben un aumento o ganan más dinero, en lugar de ahorrarlo o invertirlo, lo gastan en un estilo de vida más caro. Este fenómeno se conoce como inflación del estilo de vida y es una de las trampas financieras más peligrosas. Los suizos evitan este problema al mantener un estilo de vida moderado, incluso si ganan más dinero. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? 1. No gastes todo lo que ganas. 1. Mantén tu nivel de vida igual, aunque tus ingresos aumenten. 2. Usa los ingresos extra para invertir. 2. En lugar de subir tus gastos, usa el dinero adicional para crear activos. 3. Evita caer en la trampa de "me lo merezco". 3. Muchas personas justifican compras innecesarias porque han trabajado duro. 3. Si bien es importante disfrutar, el equilibrio es la clave. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir con restricciones, sino hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de desaparecer en gastos sin sentido. El verdadero secreto de la riqueza. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo manejas tu dinero. Si hay algo que diferencia a las personas que logran la estabilidad financiera de aquellas que siempre están luchando con el dinero, no es su salario, su educación o su suerte. Es su mentalidad y la forma en la que gestionan cada centavo que pasa por sus manos. La verdadera pregunta no es cuánto ganas, sino cuánto conservas, cuánto inviertes y qué tan bien proteges lo que tienes. Mucha gente cree que ganar más dinero es la solución a todos sus problemas financieros, pero la realidad es que sin una buena administración, más dinero solo significa más gastos, más deudas y más preocupaciones. Si no controlas tu dinero cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes más. Por eso, el éxito financiero no se basa en cuánto ganas, sino en lo bien que manejas lo que ya tienes. Si no tienes un sistema que te ayude a ahorrar, invertir y hacer crecer tu patrimonio, siempre estarás en el mismo lugar, sin importar cuánto aumente tu salario. La clave para lograr la independencia financiera no está en ganar más, sino en desarrollar hábitos que te permitan administrar el dinero de manera inteligente. Veamos algunos principios fundamentales que pueden cambiar por completo tu relación con el dinero. 11. La importancia de diversificar tus ingresos. No depender de una sola fuente de dinero. Uno de los errores financieros más comunes es depender de una sola fuente de ingresos. Si todo tu dinero proviene de un solo lugar, como un salario, entonces estás en una situación financiera frágil. Si pierdes ese empleo o si algo inesperado sucede en tu industria, tus ingresos desaparecerán de un día para otro. Por eso, los más inteligentes financieramente buscan diversificar sus ingresos. No ponen todos sus huevos en una sola canasta. En Suiza, la mayoría de las personas exitosas no dependen únicamente de su empleo. Muchos tienen inversiones, bienes raíces, negocios secundarios o ingresos pasivos que les brindan estabilidad y seguridad. ¿Cómo diversificar tus ingresos? Invierte en activos que generen dinero. Acciones con dividendos, bienes raíces, negocios online o cualquier inversión que genere flujo de efectivo constante. Crea ingresos pasivos. Vender cursos en línea, escribir un libro, crear una app, rentar propiedades, generar ingresos sin necesidad de estar presente físicamente. Desarrolla habilidades que te permitan ganar dinero extra. Puede ser freelance, consultoría, mentoría, edición de videos o cualquier talento que puedas monetizar en tu tiempo libre. No dependas de una sola industria. Si tu trabajo actual es en un sector volátil, busca una segunda fuente de ingresos en otro sector. Tener múltiples fuentes de ingresos no solo te brinda seguridad, sino que te permite acelerar tu camino hacia la independencia financiera. Si tu meta es dejar de preocuparte por el dinero, tienes que dejar de depender de un solo ingreso. Si aplicas estos principios de manera consistente... Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal.
Hoy les traemos un vídeo lleno de estrategias que los ayudarán a comprender cómo los multimillonarios construyen, preservan y hacen crecer sus fortunas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los más ricos del mundo invierten su dinero? ¿Qué activos eligen para garantizar estabilidad, crecimiento a largo plazo y, en algunos casos, ingresos pasivos constantes? Prepárate, porque hoy te revelaremos los 5 activos en los que los multimillonarios están invirtiendo en este momento, y lo mejor es que algunos de estos están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a aprender y actuar estratégicamente. No se trata de jets privados ni yates de lujo. Estos activos están diseñados específicamente para proteger y aumentar su riqueza en cualquier clima económico. Y aquí viene lo interesante, tú también puedes empezar a integrar algunas de estas estrategias en tu propio plan financiero. ¿Por qué necesitas ver este vídeo hasta el final? Este no es un vídeo más sobre inversiones, es una guía estratégica diseñada para transformar la manera en que ves el mundo financiero. Si alguna vez te has preguntado cómo los multimillonarios logran no solo mantener, sino aumentar sus fortunas, este contenido es para ti. Aquí te contamos exactamente por qué deberías quedarte hasta el último segundo. 1. Descubrirás activos que generan ingresos pasivos constantes. ¿Sabías que los ingresos pasivos son uno de los pilares fundamentales de la riqueza sostenible? En este vídeo, aprenderás qué activos seleccionan los multimillonarios para generar ingresos constantes sin la necesidad de trabajo activo continuo. Desde acciones que pagan dividendos hasta bienes raíces que generan flujos de efectivo, exploraremos opciones probadas que no solo protegen el capital, sino que también lo hacen crecer año tras año. Imagina tener un flujo de dinero constante que trabaja para ti mientras duermes. Este vídeo te enseñará cómo construir esa base, incluso si estás comenzando desde cero. 2. Aprenderás cómo los multimillonarios gestionan el riesgo como verdaderos profesionales. Uno de los mayores secretos de los multimillonarios no es solo cómo ganan dinero, sino cómo protegen lo que ya tienen. Su capacidad para gestionar el riesgo de manera inteligente los distingue de otros inversores. En este vídeo, desglosamos sus estrategias, desde la diversificación adecuada hasta el uso de herramientas como bonos, bienes raíces y activos alternativos para minimizar la exposición a pérdidas. Además, comprenderás por qué conceptos como el apalancamiento controlado, los fondos de emergencia y la cobertura estratégica son tan importantes para cualquier inversor, independientemente del tamaño de su cartera. 3. Tendrás pasos accionables para aplicar estas ideas a tu propia estrategia de inversión. Este vídeo no es solo teoría, está lleno de pasos prácticos que puedes aplicar desde hoy. Tanto si estás ahorrando tus primeros cientos de dólares como si ya tienes un portafolio en crecimiento, aquí encontrarás recomendaciones claras para construir una estrategia personalizada. Desde la selección de activos específicos hasta cómo diversificar tu cartera y adoptar una mentalidad a largo plazo, este vídeo te ofrece un mapa detallado para que transformes tus finanzas y comiences a pensar como los grandes inversionistas. 4. Es para todos, desde principiantes hasta inversores experimentados. No importa si apenas estás aprendiendo sobre inversiones o si ya estás manejando una cartera sólida, este vídeo tiene algo para ti. Los principiantes encontrarán explicaciones claras y fáciles de entender, mientras que los inversores experimentados descubrirán nuevas perspectivas y tácticas que pueden fortalecer sus estrategias existentes. Este contenido está diseñado para ser inclusivo, práctico y relevante, independientemente de dónde estés en tu viaje financiero. 5. Una inversión de tiempo que puede cambiar tu vida. Cada minuto que pases viendo este vídeo es una inversión en tu futuro. Al final, tendrás no solo información valiosa, sino también la motivación y las herramientas necesarias para actuar. Como dicen los expertos, el mejor momento para comenzar a invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Un ejemplo real para inspirarte, la historia de Bill Ackman. Para comprender cómo los multimillonarios logran identificar oportunidades en medio del caos, echemos un vistazo a una historia que define el arte de invertir estratégicamente. Conoce a Bill Ackman, un administrador de fondos de cobertura y CEO de Pershing Square Capital Management, cuya audaz visión en 2020 capturó la atención del mundo financiero. Cuando la pandemia golpeó y la incertidumbre se apoderó de los mercados globales, Ackman no siguió el camino convencional de retroceder o esperar a que la tormenta pasara. En lugar de eso, tomó una decisión calculada y arriesgada que cambiaría las reglas del juego.
invirtió $27 millones en swaps de incumplimiento crediticio, CDS, una herramienta financiera que actúa como seguro contra la caída del valor de ciertos activos. De una apuesta audaz a una ganancia histórica, Ackman predijo que el impacto económico de la pandemia causaría un colapso significativo en los mercados financieros. Y tenía razón. Cuando el mercado efectivamente se desplomó, su inversión inicial se convirtió en una ganancia asombrosa de $2,6 mil millones. Sí, leíste bien, transformó 27 millones en más de 2.000 millones en cuestión de semanas. Este tipo de retorno no se logra por mera suerte. Ackman demostró una comprensión profunda del panorama económico, los riesgos asociados y las herramientas necesarias para proteger y multiplicar su capital. La clave: visión estratégica y control emocional. Lo que hace que esta historia sea tan inspiradora no es solo el resultado financiero, sino el proceso detrás de él. Mientras muchos inversores estaban paralizados por el pánico y las emociones dominaban el mercado, Ackman mantuvo la calma y vio lo que otros no podían. Donde otros veían caos, él veía una oportunidad para actuar. Esta es una lección crucial para cualquier inversor. Los momentos de incertidumbre no son solo desafíos, son ventanas para la innovación y el crecimiento financiero. Ackman no actuó impulsivamente. Su decisión estuvo respaldada por datos, análisis y una comprensión clara de cómo funcionan los mercados durante tiempos de crisis. Lecciones clave de la historia de Bill Ackman: el valor del análisis estratégico. Ackman no hizo su apuesta basándose en intuiciones vagas. Investigó profundamente, entendió cómo la pandemia afectaría a las economías globales y utilizó esta información para tomar una decisión informada. Aprovechar herramientas financieras avanzadas. Los swaps de incumplimiento crediticio no son inversiones comunes, pero Ackman tenía el conocimiento y los recursos para utilizarlos de manera efectiva. Esto resalta la importancia de educarse sobre las diversas opciones de inversión disponibles. Mantener la calma bajo presión. Mientras el pánico dominaba los mercados, Ackman actuó con una mentalidad fría y estratégica. Este control emocional es una de las habilidades más valiosas para cualquier inversor. La recompensa de asumir riesgos calculados. La inversión siempre implica riesgos, pero cuando estos se calculan y gestionan adecuadamente, los beneficios pueden ser extraordinarios. Así piensan los multimillonarios. La historia de Bill Ackman es un recordatorio de que la riqueza no proviene solo de grandes ingresos o capital inicial, sino de cómo se aprovechan las oportunidades en momentos clave. Mientras el mundo estaba en crisis, él aplicó su conocimiento y experiencia para convertir un periodo de incertidumbre en un éxito financiero monumental. Aunque no todos podemos jugar a la escala de Ackman, su historia nos enseña algo invaluable: la importancia de estar preparados, educados y listos para actuar cuando surjan oportunidades, incluso en los momentos más oscuros. Inspírate en Ackman y toma el control de tu futuro financiero. Bill Ackman no esperó a que las cosas mejoraran por sí solas. Vio una oportunidad, asumió un riesgo calculado y tomó acción. Tú también puedes adoptar esta mentalidad, no necesariamente en mercados complejos como los swaps, pero sí explorando inversiones estratégicas, educándote y manteniendo una visión a largo plazo. Recuerda, el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación, conocimiento y la voluntad de actuar cuando otros se detienen. ¿Estás listo para identificar tu próxima gran oportunidad? Activo 1. Acciones, la piedra angular de las fortunas multimillonarias. Las acciones han sido, y continúan siendo, uno de los pilares fundamentales en la construcción de riqueza de los más acaudalados del mundo. Desde Warren Buffett hasta Cathie Wood, los multimillonarios han utilizado el mercado de valores no solo como un vehículo de inversión, sino como una herramienta estratégica para poseer negocios sólidos y de alto rendimiento. No se trata de trading diario. El enfoque de los multimillonarios hacia las acciones es diametralmente opuesto al de aquellos que buscan ganancias rápidas a través del trading diario o persiguiendo las últimas acciones de moda. Para ellos, las acciones no son simples números o gráficas en una pantalla, son participaciones reales en empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento a largo plazo. Este enfoque refleja una mentalidad de propietario, no de especulador. El enfoque de Warren Buffett, el legendario CEO de Berkshire Hathaway, es el mejor ejemplo de esta filosofía. Su portafolio incluye gigantes como Apple, Coca-Cola y Bank of America.
Estas elecciones no son producto del azar, sino el resultado de un análisis meticuloso. Buffett busca empresas que posean 1. Fundamentos financieros sólidos, ingresos estables, balances saludables y márgenes consistentes. 2. Ventajas competitivas claras, marcas reconocidas, economías de escala o tecnologías únicas que las hacen difíciles de replicar. 3. Historial probado de éxito, empresas que han demostrado resiliencia a lo largo del tiempo y capacidad para crecer incluso en condiciones adversas. El resultado es una cartera diseñada para resistir la volatilidad del mercado y generar retornos constantes en el tiempo. El poder de los dividendos. Un componente crucial de las estrategias de inversión de los multimillonarios son las acciones que pagan dividendos. Estas generan ingresos pasivos constantes que pueden reinvertirse para crear el efecto de interés compuesto, multiplicando el valor de la inversión original. Activo 1. Acciones, la piedra angular de las fortunas multimillonarias. Las acciones han sido, y continúan siendo, uno de los pilares fundamentales en la construcción de riqueza de los más acaudalados del mundo. Desde Warren Buffett hasta Cathie Wood, los multimillonarios han utilizado el mercado de valores no solo como un vehículo de inversión, sino como una herramienta estratégica para poseer negocios sólidos y de alto rendimiento. No se trata de trading diario. El enfoque de los multimillonarios hacia las acciones es diametralmente opuesto al de aquellos que buscan ganancias rápidas a través del trading diario o persiguiendo las últimas acciones de moda. Para ellos, las acciones no son simples números o gráficas en una pantalla, son participaciones reales en empresas con fundamentos sólidos y potencial de crecimiento a largo plazo. Este enfoque refleja una mentalidad de propietario, no de especulador. El enfoque de Warren Buffett. Warren Buffett, el legendario CEO de Berkshire Hathaway, es el mejor ejemplo de esta filosofía. Su portafolio incluye gigantes como Apple, Coca-Cola y Bank of America. Estas elecciones no son producto del azar, sino el resultado de un análisis meticuloso. Buffett busca empresas que posean 1. Fundamentos financieros sólidos, ingresos estables, balances saludables y márgenes consistentes. 2. Ventajas competitivas claras, marcas reconocidas, economías de escala o tecnologías únicas que las hacen difíciles de replicar. 3. Historial probado de éxito, empresas que han demostrado resiliencia a lo largo del tiempo y capacidad para crecer incluso en condiciones adversas. El resultado es una cartera diseñada para resistir la volatilidad del mercado y generar retornos constantes en el tiempo. El poder de los dividendos. Un componente crucial de las estrategias de inversión de los multimillonarios son las acciones que pagan dividendos. Estas generan ingresos pasivos constantes que pueden reinvertirse para crear el efecto de interés compuesto, multiplicando el valor de la inversión original. Por ejemplo, la participación de Buffett en Coca-Cola no solo ha aumentado en valor con el tiempo, sino que también genera miles de millones en dividendos anuales, que se reinvierten en otras oportunidades, demostrando el poder de las inversiones a largo plazo en acciones de calidad. ¿Qué puedes hacer tú aunque no tengas millones para invertir? Puedes adoptar esta estrategia. Aquí hay algunos pasos prácticos para comenzar. 1. Invierte en acciones de alta calidad. Busca empresas con fundamentos sólidos y ventajas competitivas, tal como lo hace Buffett. 2. Considera los fondos indexados. Invertir en índices como el S&P 500 ofrece diversificación automática y exposición a empresas líderes. 3. Utiliza el promedio de costos en dólares. Invierte una cantidad fija de dinero regularmente, sin importar si el mercado sube o baja. 3. Esto reduce el riesgo de comprar en los picos del mercado. 4. Piensa a largo plazo, no te dejes influir por la volatilidad diaria. 4. Las inversiones sólidas requieren paciencia. Activo 2. Bienes raíces. Construyendo riqueza en ladrillos y cemento. Los bienes raíces han sido una constante en las estrategias de inversión de los ricos por una razón simple: combinan estabilidad, apreciación y múltiples flujos de ingresos. Además, son tangibles, lo que los convierte en un activo confiable incluso en tiempos de incertidumbre económica. Un ejemplo de Jeff Bezos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, no solo invierte en propiedades de lujo como mansiones y apartamentos. Gran parte de su portafolio inmobiliario está orientado a apoyar las operaciones de Amazon, como almacenes y centros logísticos estratégicamente ubicados.
Esta estrategia no solo asegura un flujo constante de ingresos a través del alquiler, sino que también garantiza que estas propiedades se revaloricen con el tiempo debido a su importancia operativa. Es una combinación perfecta de funcionalidad y apreciación. Beneficios fiscales de los bienes raíces. Uno de los mayores atractivos de los bienes raíces son los beneficios fiscales que ofrecen. 1. Deducciones por depreciación. Permiten reducir los ingresos imponibles en función del desgaste del activo, incluso si el valor del inmueble aumenta. 2. Intereses hipotecarios. Los pagos de intereses en préstamos hipotecarios pueden deducirse, reduciendo la carga fiscal. 3. Exenciones por ganancias de capital. Al vender una propiedad, existen exenciones que pueden aplicarse si los ingresos se reinvierten en otro activo similar. Estos beneficios convierten a los bienes raíces en una inversión extremadamente eficiente desde el punto de vista fiscal, lo que explica por qué los multimillonarios los priorizan en sus carteras. ¿Cómo puedes empezar? Tú no necesitas millones para ingresar al mercado inmobiliario. Aquí tienes opciones para comenzar. 1. REITs, Real Estate Investment Trusts. Estas son empresas que poseen y operan propiedades generadoras de ingresos. 1. Al invertir en REITs, puedes acceder a bienes raíces sin necesidad de comprar un edificio completo. 1. Además, muchos REITs pagan dividendos regulares, lo que los convierte en una excelente fuente de ingresos pasivos. 2. House hacking. Compra una propiedad multifamiliar, vive en una unidad y alquila las otras. 2. Esto puede ayudarte a cubrir la hipoteca mientras construyes equidad en el inmueble. 3. Propiedades asequibles. Considera invertir en mercados menos competitivos con precios más bajos y mayor potencial de crecimiento. Activo 3. Capital privado. Acceso exclusivo a empresas de alto crecimiento. El capital privado es uno de los secretos mejor guardados de los multimillonarios. Se trata de un enfoque de inversión que les permite entrar temprano en startups y empresas privadas antes de que salgan a bolsa, capturando enormes oportunidades de crecimiento que suelen estar fuera del alcance del público general. ¿Por qué es tan atractivo el capital privado? Porque estas inversiones pueden ofrecer retornos significativamente superiores a los de los mercados públicos. Además, permiten a los inversores ser parte de negocios transformadores, con el potencial de moldear industrias enteras y cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. Ejemplo de Elon Musk y Peter Thiel. Apostando al futuro. Elon Musk y Peter Thiel son dos nombres que se destacan en el mundo del capital privado. Ambos identificaron y respaldaron a Facebook en sus primeras etapas, mucho antes de que se convirtiera en el gigante que es hoy. Peter Thiel, a través de su fondo Founders Fund, invirtió $500 en Facebook cuando era una pequeña startup en 2004. Esa apuesta inicial se convirtió en miles de millones de dólares cuando la empresa salió a bolsa. Este tipo de inversión no solo ofrece enormes retornos, sino que también les permite a los inversores formar parte del crecimiento de empresas que definen el futuro. Para multimillonarios como Musk y Thiel, el capital privado no es solo una estrategia financiera, es una oportunidad para estar en la vanguardia de la innovación. Desde tecnología de inteligencia artificial hasta energías renovables, estas inversiones son una forma de apostar por ideas que tienen el poder de cambiar el mundo. ¿Cómo puedes participar en el capital privado? Antes, el capital privado estaba reservado para los superricos, pero hoy en día existen plataformas que abren la puerta para que inversores comunes puedan acceder a este mundo exclusivo. 1. Plataformas de crowdfunding. Plataformas como EquityZen y SeedInvest permiten invertir en startups con cantidades mucho más pequeñas que las requeridas por fondos tradicionales. 1. Estas herramientas ofrecen la posibilidad de participar en empresas con gran potencial de crecimiento desde sus primeras etapas. 2. Fondos especializados. Otra opción es invertir en ETFs que se enfocan en capital privado o en fondos que diversifican entre varias startups para reducir el riesgo asociado con este tipo de inversiones. 3. Educación y paciencia. Es importante investigar cuidadosamente antes de invertir en capital privado. 3. Estas inversiones requieren tiempo para madurar, y los retornos no son inmediatos. Invertir en capital privado puede ser como plantar un árbol. Los resultados no se ven de inmediato, pero con paciencia y cuidado, los frutos pueden ser inmensamente gratificantes. Activo 4. Activos alternativos.
Más allá de lo convencional cuando se trata de diversificación y creatividad en las inversiones, los multimillonarios destacan por su enfoque en activos alternativos. Estos incluyen arte, vino, criptomonedas, tierras agrícolas y otros bienes no tradicionales. Aunque estos activos pueden parecer menos comunes, ofrecen beneficios únicos, como protección contra la volatilidad del mercado y la capacidad de mantener o aumentar su valor en tiempos de incertidumbre económica. Ejemplo de François Pinault, arte como inversión. François Pinault, el multimillonario francés detrás de Gucci, es también uno de los coleccionistas de arte más importantes del mundo. Su colección incluye obras de artistas icónicos como Picasso y Rothko. Para Pinault, el arte no es solo una pasión, sino una estrategia financiera inteligente. Las obras de arte tienden a mantener su valor y, a menudo, a superar la inflación, ofreciendo un refugio seguro en tiempos de crisis económica. Además, el arte tiene un atractivo emocional y cultural que lo convierte en un activo deseable para preservar la riqueza. El auge de las tierras agrícolas y el vino. Otro ejemplo son las inversiones en tierras agrícolas y vinos finos. Anders Holg Povlesen, el multimillonario danés, ha invertido en tierras agrícolas en Escocia no solo para preservar el medio ambiente, sino también para generar ingresos constantes. En cuanto al vino, el mercado de los vinos finos ha demostrado ser altamente lucrativo. Inversionistas como Sofía, una emprendedora de 30 años, han generado rendimientos impresionantes al invertir en vinos raros y de alta calidad, lo que muestra que estos activos no están reservados solo para los ultra ricos. Activo 5. Bonos, la base de la estabilidad financiera. Los multimillonarios no solo buscan altos retornos, también priorizan la preservación de capital. Por eso los bonos son un elemento clave en sus carteras. Estos activos ofrecen ingresos predecibles y actúan como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. ¿Por qué los bonos son importantes? 1. Ingresos constantes. Los bonos pagan intereses regulares, lo que los convierte en una fuente confiable de ingresos pasivos. 2. Estabilidad. A diferencia de las acciones, los bonos tienen menor volatilidad, lo que ayuda a equilibrar los riesgos en una cartera diversificada. 3. Protección durante crisis. En momentos de recesión o caída del mercado, los bonos de alta calidad, como los bonos del Tesoro, han demostrado mantener su valor. ¿Qué puedes hacer tú? 1. Bonos del Tesoro y municipales ofrecen bajos riesgos y, en muchos casos, beneficios fiscales. 2. ETFs de bonos, una manera sencilla de diversificar entre bonos con diferentes vencimientos y riesgos. 3. Bonos corporativos. Si estás dispuesto a asumir un poco más de riesgo, los bonos corporativos pueden ofrecer mayores rendimientos. ¿Cómo aplicar estas estrategias a tu vida? Transformando conocimiento en acción. El camino hacia la independencia financiera no requiere millones en el banco para empezar. Lo más importante es dar los primeros pasos de manera inteligente y consistente. Aquí te ofrecemos una guía detallada para aplicar estas estrategias de inversión y comenzar a construir tu propia riqueza. 1. Comienza con lo que tienes. No necesitas una gran cantidad de dinero para empezar a invertir. El secreto está en utilizar lo que ya tienes y canalizarlo hacia activos accesibles y efectivos. 1. REITs, Real Estate Investment Trusts, son una excelente forma de entrar al mercado inmobiliario sin comprar una propiedad completa. 1. Con una pequeña inversión, puedes tener participación en bienes raíces comerciales o residenciales que generan ingresos. 2. ETFs, los fondos cotizados en bolsa ofrecen diversificación instantánea y son ideales para principiantes. 2. Considera ETFs que sigan índices como el S&P 500 para una estrategia sencilla pero efectiva. 3. Acciones de dividendos, invierte en empresas sólidas que pagan dividendos regularmente. 3. Estas no solo generan ingresos pasivos, sino que también te permiten reinvertir para aprovechar el poder del interés compuesto. Pro tip: si no tienes experiencia previa, usa aplicaciones o plataformas accesibles como Robinhood, Vanguard o Fidelity para empezar. 2. Diversifica. Protege tu portafolio contra la volatilidad. La diversificación no es solo un término de moda, es una de las estrategias más efectivas para gestionar el riesgo en cualquier portafolio. 1. Activos tradicionales, incluye acciones, bonos y bienes raíces en tu portafolio.
2. Activos alternativos. Explora opciones como arte, vino, criptomonedas o tierras agrícolas para añadir variedad y reducir la exposición a los movimientos del mercado tradicional. 3. Geografía. No pongas todos tus activos en un solo país. 3. Considera inversiones internacionales para aprovechar mercados emergentes o diferentes economías. Un portafolio diversificado no solo te protege contra grandes pérdidas, sino que también aumenta tus posibilidades de capturar oportunidades en diferentes sectores y regiones. 3. Edúcate. Tu conocimiento es tu mayor activo. El éxito financiero comienza con la educación. Cuanto más entiendas sobre las inversiones, mejores decisiones podrás tomar. 1. Libros. Lee clásicos como El inversor inteligente de Benjamin Graham o Padre rico, Padre pobre de Robert Kiyosaki. 2. Videos y tutoriales. Plataformas como YouTube ofrecen contenido gratuito y accesible sobre estrategias de inversión, desde principiantes hasta avanzados. 3. Cursos. Invierte en tu educación financiera a través de cursos en línea. 3. Sitios como Udemy, Coursera o Khan Academy tienen programas enfocados en inversiones y finanzas personales. Dedicar tiempo a aprender no solo te dará confianza, sino que también te permitirá identificar oportunidades que otros pasan por alto. 4. Piensa a largo plazo. La clave del éxito sostenido. La construcción de riqueza no ocurre de la noche a la mañana. Los multimillonarios no buscan ganancias rápidas, invierten en activos que generan valor con el tiempo. 1. Evita las tendencias volátiles. No te dejes llevar por modas de inversión o promesas de retornos rápidos. 2. Adopta el interés compuesto. Reinvertir tus ganancias